Bueno, buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto tenerlos aquí y créanme que he solicitado un área más amplia para que nos reunamos, porque cada vez asisten más y más personas, más médicos a estas sesiones. En esta ocasión quiero presentar al doctor Rafael Franco Cendejas, que es, dentro de otras cosas, es jefe de división del servicio o laboratorio de infectología. Tiene una formación académica de licenciatura en medicina, especialidad en medicina interna, especialización en infectología y maestría en ciencias médicas. Él tiene actividades docentes como profesor de microbiología y parasitología del TEC de Monterrey, profesor de propedéutica clínica, y él trabaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Algunas de sus líneas de investigación: fisiopatogenia de los procesos infecciosos en pacientes quemados, resistencia antimicrobiana de microorganismos gram positivos y gram negativos, epidemiología microbiológica de infecciones en pacientes quemados, infección en prótesis articulares y fisiopatogenia de otoesclerosis. Bueno, les dejo con ustedes al doctor Rafael Franco Cendejas, por favor. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, me pidieron que les comentara un poco de cuál es el adecuado manejo de los antimicrobianos, sobre todo para las infecciones de multirogo resistentes, que es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Hoy en día las noticias que generalmente estamos viendo en la televisión, en los diferentes medios de comunicación, pues son básicamente estas, ¿no? Incluso hasta los amoríos del Chicharito. Sin embargo, también existen cada vez con más frecuencia este tipo de noticias que ustedes las pueden ver pues más en los medios impresos, ¿no? Que son todos estos pues super microorganismos que están asociados a brotes hospitalarios, sobre todo en unidades de terapias intensivas tanto de adultos como neonatales, y esas famosas bacterias pues come carne o multiresistentes que han ocasionado muchos problemas últimamente, y esto se observa cada vez más y más. Y esto viene porque la multirogo resistencia es un problema que hemos ido pues viendo a lo largo del tiempo y que desafortunadamente a lo largo del tiempo pues también vamos a ver que va a ir incrementándose. Esta es una diapositiva donde se hizo pues por medio de un estudio probabilístico, cómo va a estar de representar esta multirogo resistencia en un futuro. Y actualmente, en el 2014, aproximadamente 700,000 muertes por multirogo resistencia ocurrieron en ese año. Y para el 2050 se cree que 10 millones de muertes asociadas a multirogo resistencia pueden ocurrir, lo cual es algo alarmante. Comparado con cáncer en la actualidad, o sea, mueren 8 millones de personas, pero para el 2050 se cree que vaya a rebasar más el problema, incluso neoplásico. Y esto obviamente ha incrementado pues, el interés científico pues, para la búsqueda de información en cuanto a la fisiopatogenia y los nuevos tratamientos que hay para este tipo de enfermedades. Como ustedes saben, los antibióticos pues, han tenido pues, un boom a lo largo de la historia. A partir de los años 80 hubo una gran cantidad de antibióticos nuevos, ¿sí? Quinolonas, sobre todo cefalosporinas, pero desafortunadamente la cantidad de antibióticos que han ido apareciendo en el mercado pues, ha ido en descenso. Y al contrario, la resistencia pues, ha ido incrementando. Aquí se ve en este gráfico, pues cómo la resistencia antimicrobiana a lo largo del tiempo en las últimas décadas, pues ha ido incrementando. De tal forma que lo que yo quisiera hoy hablar aquí con ustedes, pues un poquito acerca de la historia de la resistencia, cuáles son las infecciones por los microorganismos multirogo resistentes que están hoy en día en boga, un poquito de farmacocinética y farmacodinámica de los antibióticos y opciones terapéuticas con algunos ejemplos. Quisiera que esto fuera un poco más interactivo para que no nos durmamos y estemos al pendiente también de la comida y de la plática. Y quisiera que ustedes me vayan respondiendo algunas preguntas que les traigo. La primera es parte de la historia sobre la susceptibilidad, tiene que ver con el resistoma. Y quisiera saber si ustedes saben a cuál de las preguntas que está aquí, bueno, de las opciones corresponde esta palabra. Se relaciona con la resistencia inducida, la resistencia intrínseca, habla de la resistencia extrínseca, no sé, o todas las anteriores.
Ya que... A ver, en el A. No, B. Ok. C. D. ¿Y todas las anteriores? Bueno, la respuesta correcta es la B, ¿sí? Se relaciona a la resistencia que per se traen los microorganismos ya en sus genes, ¿sí? Es decir, los antibióticos a los cuales por default no les van a hacer nada a los antimicrobianos porque así ya vienen inscritos en sus cromosomas. Y este es más o menos lo que significa, o sea, la resistencia intrínseca son todas aquellas características genómicas que ya trae incluido el microorganismo y que se van a expresar de diferentes maneras, ya sean enzimas o bien vías metabólicas alteradas per se. A diferencia de la resistencia adquirida, que es por alguna mutación o bien la adquisición de plásmidos porque comparten información las bacterias entre sí, pues hace que una bacteria que antes era susceptible se hace resistente. Y obviamente la resistencia fenotípica, donde hay ya resistencia, por ejemplo, a los antibióticos en colonias bacterianas, por ejemplo, el biofilm, ¿sí? Que es esta comunidad grande de bacterias que a pesar de que la bacteria sea susceptible, como es una coraza que protege a los microorganismos, pues impide que el antibiótico haga efecto. Ejemplos de esta resistencia intrínseca: Actinomyces, Streptomyces, Klubera. Per se traen ya enzimas que escinden antibióticos como las betalactamasas, que escinden betalactámicos y obviamente impiden su efecto. ¿Ok? Entonces, poniendo un poquito en contexto histórico de cuando se creó la penicilina en 1922, que la creó Fleming, bueno, la descubrió Fleming, al día de hoy, 2017, pues ha habido una gran cantidad de información, ¿sí? Incluyendo los telegramas y actualmente pues el Twitter, ¿no? Que nos han hecho sentir a los médicos como grandes en cuanto al efecto que podemos tener contra las enfermedades infecciosas, ¿sí? Como si ya no pudiéramos tener miedo respecto a ellos. Sin embargo, los microorganismos pues son muy hábiles y han adquirido genes de resistencia que vamos a ver posteriormente respecto a el uso de los antimicrobianos y ya no les hacen tanto efecto. Esta es una de tantas diapositivas que existen sobre la historia de la resistencia antimicrobiana y como ustedes pueden ver, desde 1930 hasta el año 2000, pues muy cercanamente al inicio en que un fármaco se empieza a comercializar, aparecen resistencias a los mismos. Y esto se observa en todos los antimicrobianos, ¿ok? Entonces, la resistencia bacteriana respecto a lo que hemos comentado es un problema que surgió por culpa de Fleming, después de la bomba atómica, por la automedicación, por falta de educación médica o miles de años antes. La A, la B, la C, la D, la E. Ok, bueno, la C, la D y la E podrían estar correctas, ¿ok? Pero en realidad, la resistencia antimicrobiana ha surgido desde antes de que los antibióticos hubieran sido descubiertos. Y esto ahorita lo vamos a ver. Este es un estudio muy interesante de Science desde el 2006, donde se fueron a diversas partes del mundo donde no había presencia de humanos, ¿ok? Lugares que estaban inhóspitos y tomaron de ahí tierra, ¿sí? Obviamente no tenían contacto con antibióticos estos lugares porque no había humanos y estas muestras de tierra las analizaron para búsqueda de genes de resistencia. Y fueron genes de resistencia no solamente de un antibiótico, sino fueron de 16 tipos de antibióticos diferentes, ¿ok? Entonces, los resultados que ustedes ven aquí en esta gráfica pues son alarmantes porque todos estos antibióticos que vienen aquí descritos se encontraron, ¿sí?, en las diferentes muestras que ellos obtuvieron. Incluso hubo algunas muestras que tenían 7 resistencias a antibióticos diferentes, ¿sí?, en sitios donde no había exposición a antibióticos que estaban en el mercado, lo cual quiere decir que hay bacterias que incluso ya tienen en sus genes, como les decía, en su resistoma, resistencia a antibióticos que nosotros estamos utilizando actualmente. Este es otro estudio del PLOS ONE del 2015,
donde se tomaron muestras del Ártico, una zona pues que ustedes saben donde no hay presencia de humanos, ¿sí? Una situación pues con un clima pues muy peculiar, y tomaron muestras no de diferentes zonas, sino más bien de diferente profundidad. ¿Y qué fue lo que encontraron? Igual buscando genes de resistencia, pues que había genes de resistencia obviamente en una mayor cantidad en la parte superficial, pero incluso hubo genes de resistencia de bacterias que estaban pues petrificadas, por así decirlo, históricamente a 14 metros de profundidad, ¿sí? A los antibióticos que actualmente nosotros tenemos en el mercado. Y es posible que se resuelva, que esto pues sea un problema que nos va a traer posteriormente más complicaciones, pues sí. ¿Por qué? En este ejemplo, como pueden ver, es un estudio de un cultivo, de un urocultivo, ¿sí? Proveniente de una prostatitis crónica, tratada 14 días de una Escherichia coli, ¿sí? Que es pues resistente a ampicilina, pero es sensible a ertapenem, es sensible a nitrofurantoína, por ejemplo. Pero ¿ustedes creen que se pueda volver, de acuerdo a lo que acabamos de comentar, resistente esta bacteria? Perfecto. ¿Por qué? Aquí se los voy a demostrar. Este es un video que fue publicado también en Science, que es proveniente de la Universidad de Harvard, donde en una caja de Petri especial, ¿sí?, colocaron a los extremos E. coli sensibles a todos los antibióticos, donde está el 0. Y donde está el 1, el 10, el 100 y el 1000, colocaron dosis crecientes de trimethoprim con sulfametoxazol. Este es un video que ellos grabaron, obviamente está pues con una velocidad muy alta, pues para que ustedes puedan ver qué fue lo que sucedió a lo largo del tiempo. En esta parte están las bacterias sensibles, y posteriormente empiezan a crecer colonias a diferentes tiempos sobre las concentraciones crecientes del antibiótico. Recuerden que era una bacteria sensible al trimethoprim que está en esta porción. Entonces, a lo largo del tiempo, las bacterias van adquiriendo resistencia a mayor concentración del antibiótico. Y hasta el final, pues bueno, sobreviven algunas de estas bacterias a concentraciones muy altas, pero logran sobrevivir. Lo cual quiere decir que si nosotros utilizamos un antibiótico a dosis infraterapéuticas, una bacteria que es sensible se puede hacer resistente. Y ellos analizaron por métodos moleculares todos esos colorcitos y vieron que tenían diferentes mecanismos de resistencia a estas bacterias. Otra pregunta, ¿cuáles son los microorganismos más temidos como causantes de infecciones nosocomiales? El OXAR, AMC, Escape o escape, HASEC o no sé. Los OXAR, ok, las personas AMC, una por allá, escape, ok, 3, HASEC, un poquito más. Bueno, pues la respuesta correcta es la C, escape, ¿sí? Acuérdense que los HASEC, así como examen de NARB, son los causantes de endocarditis, ¿no? Y dentro de los escape hay microorganismos que tienen resistencia AMC y obviamente OXAR. ¿Y cuáles son estos microorganismos escape o escape? Pues bueno, es un acrónimo de la primera letra de estos microorganismos, que es Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter spp. ¿Ok? Entonces, para que ya no se les olvide utilizar este acrónimo, cuando nosotros tengamos un cultivo en mano con estos microorganismos, ojo, hay que tener mucho cuidado en los antibióticos para este microorganismo y obviamente tratar adecuadamente esta infección. Y hablando un poquito de la resistencia para saber si todos entendemos de qué se trata, pues ¿cómo definirían ustedes este término? ¿Como una inhibición in vitro por una concentración con un efecto terapéutico incierto? ¿Como una inhibición in vitro por una concentración con una alta probabilidad de un fracaso terapéutico? Cuando el paciente no responde clínicamente al tratamiento. ¿Inhibición in vitro por una concentración con una alta probabilidad de éxito terapéutico o no sabemos? La A, una persona. La B, ok, un poco más. La C, perfecto, muy bien. ¿Y la D?
una persona. Bueno, la respuesta correcta es la B. O sea, la probabilidad, cuando a un microorganismo en el reporte microbiológico le ponen R, es porque epidemiológicamente y clínicamente, de toda la información que se recaba a nivel mundial, las cifras de MIC, que es la concentración mínima inhibitoria, que reporta ese microorganismo a esa dosis, pues se ha observado que tienen falla en el tratamiento de los pacientes y por eso se da como resistente, ¿ok? Entonces hay una alta probabilidad de que tenga falla un paciente cuando ustedes observan una R. Entonces podremos definir, ya de acuerdo a esta definición de resistencia, pues multiresistencia, cuando hay al menos un antibiótico resistente por grupo de antimicrobianos, ¿sí? Es decir, amikacina o ciprofloxacino o un carbapenémico, a cada una de sus familias, en al menos 2 familias, ¿ok? Entonces aquí yo les traigo un ejemplo de esta Pseudomonas aeruginosa, donde es resistente a ampicilina, a cefta, a piperacilina, a ciprofloxacino y a meropenem. Luego entonces, ¿este microorganismo es multiresistente? ¿Cierto o falso? Cierto, exacto, porque hay varias familias afectadas con resistencia, ¿sí? Aunque ustedes observen en un cultivo que es sensible a cipro y resistente al levo, ya no se le puede dar quinolona a ese paciente, ¿no? Igual lo mismo para carbapenémicos, igual para algún otro beta-lactámico en el caso de Staph aureus. Entonces, ha surgido otro término que es la resistencia extensamente o extremadamente resistentes, que es la posibilidad de una o 2 opciones terapéuticas disponibles frente a un microorganismo que es susceptible. Es decir, tenemos solamente 2 opciones terapéuticas o una para ese paciente. Este es un ejemplo de una Acinetobacter baumannii, que en este caso es solamente sensible a meropenem, ¿ok? Entonces, aparte de ser multiresistente, es extremadamente resistente. Y para hacer esto un poco más complejo el asunto, hay la pandrogoresistencia, ¿sí? Que es, bueno, cuando solamente hay una opción o de plano no hay alguna opción terapéutica porque todas las opciones que nos marca el antibiograma marca resistencia. Sí, en este caso una Escherichia coli, que es muy poco frecuente que esto ocurra. Lo importante de esto es que hay que corroborar. Si a ustedes les llega a sus manos un cultivo con multidrogoresistencia, pandrogoresistencia o extremadamente resistente, hay que corroborarlo, ¿sí? Y para hacer esto hay que ir al laboratorio y pedir que se confirme esto por pruebas, pues, que se recomiendan, como es esta, que es la concentración mínima inhibitoria por una microdilución en caldo, ¿ok? Que es básicamente en una placa de 96 pozos, como la que está aquí enfrente, y hacer, pues, diluciones seriadas para saber exactamente la MIC. ¿Por qué? Porque hay algunos aparatos que ocupamos los médicos para agilizar las cosas que puede ser que no estén actualizados o que hayan tenido alguna falla, ¿sí? Entonces, antes de alarmarme, necesito corroborar que efectivamente lo que me están diciendo es correcto. ¿Y cuáles son las causas de esta multidrogoresistencia, aparte de la resistencia a salud que tienen los microorganismos de forma intrínseca? Pues la de forma extrínseca, es decir, la que nosotros le hemos dado a los pacientes por un mal uso de los antibióticos. Y esto es porque hay un incremento en el uso de antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Cuando no hacemos el ajuste, ya teniendo un cultivo de un fármaco, de un microorganismo susceptible a un antimicrobiano de menor espectro. O bien por la globalización. La cultura de la medicina, que ahora los pacientes se van a operar a Los Cabos provenientes de Estados Unidos, o los británicos que se van a la India a operarse de cirugías bariátricas porque son mucho más baratas en estos sitios, pues hace que la flora de un sitio se mueva entre ambos sitios. Obviamente la resistencia que antes no se veía en un sitio, se empieza a ver por esto, ¿sí? O bien, pues cada vez es más frecuente que nosotros escuchemos que las gallinas, los puercos, el ganado en general, pues le den antibióticos para aumentar peso, para que tengan mayor producción de algo, y eso pues obviamente hace que la flora de ese animal se vaya modificando. Y entre otros, ¿sí? Y también esta es una proyección de lo que se ha hecho y que les había comentado, de cómo se va a manifestar la resistencia en cuanto a mortalidad en el 2050, y podemos ver que los 2 continentes pues, más afectados va a ser Asia y África, ¿sí? Donde la cantidad de muertes que se tienen proyectadas pues, es enorme. ¿Y qué debo conocer para un manejo antibiótico adecuado? O sea, ya sabiendo que la resistencia es un problema,
Pues bueno, son 5 indispensables, ¿sí? Uno es, ¿qué infección estoy tratando? Muchas veces pensamos que la fiebre es de origen infeccioso y no hay ninguna otra causa, y posiblemente estemos ante un paciente que tenga una neoplasia o bien una enfermedad reumatológica. ¿Qué microorganismo la produce? ¿Sí? Por probabilidades, de acuerdo a nuestro síndrome infeccioso, si nuestro paciente trae fiebre y síntomas respiratorios, pues bueno, no vamos a pensar en que pueda tener una cándida, porque la cándida es muy poco probable que cause infecciones a nivel pulmonar, ¿no? Sino hay que pensar en cocos gram positivos, tal vez bacilos gram negativos en los pacientes intubados. ¿Qué susceptibilidad tiene mi microorganismo causante? Siempre que yo tengo un paciente que sospecho de una infección, debo de pedir forzosamente un cultivo pues para yo guiarme, ¿sí? Obviamente no todas las infecciones son causadas por bacterias, muchas son virales, pero de las opciones que yo tengo para modificar y para saber, lo bacteriano es lo que es un poco más tangible, ¿sí? Y que yo puedo modificar. Si no tengo esa opción de saber cuál es el microorganismo y a qué es resistente o susceptible, pues estoy en problemas. ¿Y cuáles son las comorbilidades de mi paciente? Si mi paciente es obeso, si tiene falla renal, si tiene falla respiratoria, etcétera, pues yo tengo que ir modificando los antibióticos de acuerdo a esas alteraciones. Y una de las más importantes, ¿qué opciones terapéuticas tengo? Y las características farmacológicas de ese antibiótico, ¿sí? Es muy importante en un sitio donde pues, no hay, por ejemplo, un fármaco que se requiere, aunque sea susceptible, pues lo más probable es de que yo lo catalogue como resistente, porque si no tengo acceso a ese fármaco, pues no, mi paciente no le va a ir bien. Y si yo tengo acceso al medicamento, pues obviamente hay que saber cuáles son las mejores dosis y sobre todo en los pacientes críticos, en los pacientes obesos o con alguna alteración. ¿Por qué? Si yo conozco bien el tratamiento para la infección que le estoy otorgando al paciente, a mi paciente le va a ir bien. Y esto ya ustedes lo han visto en muchos estudios. Este es un estudio del CHEST, donde se evaluaron las muertes y las supervivencias de fármacos cuando estaban bien indicados o mal indicados en neumonías. Y como ustedes ven, pues cuando el fármaco es apropiado, la sobrevivencia pues es muy alta. Cuando es inapropiado, la sobrevivencia baja. Otra de las cosas importantes es que hay que llegar a un punto adecuado de la dosis farmacológica para yo tener esa buena supervivencia de mis pacientes. Esta es una gráfica donde se demuestra en este cuadro, pues, cómo están las bacterias acomodadas cuando no hay tratamiento antibiótico. Cuando yo empiezo mi fármaco a una dosis adecuada por arriba de la AMIC, ¿sí? En este caso supongamos aminoglucósidos, pues al dar yo el tratamiento por arriba de esta AMIC en un golpe muy fuerte, pues hace que mis bacterias desaparezcan. Si yo estoy pues a medias, quedan bacterias por ahí, sobrevivientes, que obviamente posiblemente van a generar un problema, y si yo estoy por debajo de la AMIC, pues va a ser aún mayor el problema porque no le estoy pegando a las bacterias de forma adecuada y prácticamente todas están sobreviviendo. Entonces hay que saber bien la dosis del fármaco que le toca a mi paciente. Y este es un ejemplo de cómo la CLSI, que es esta asociación americana, que año con año está descifrando cuáles son las cifras de MIC para decir si un bicho es sensible o resistente, y cómo ha ido cambiando el tiempo. Del 2006 hubo un parteaguas, en este caso, por ejemplo, para Staph aureus, y se hicieron modificaciones. Si mi laboratorio no está actualizado y mi equipo no está actualizado, si tiene la información del 2006, si no vienen los representantes de ese aparato, pues la información que yo voy a estar obteniendo pues es tal vez errónea. Y entonces voy a estar eligiendo el fármaco de forma inadecuada y respecto a esta gráfica, pues voy a estar muy por debajo de lo que yo debería de estar. Otro de los puntos que hay que recordar es cómo actúan los antibióticos. Una de las clasificaciones de los antibióticos es de acuerdo a esta curva, ¿sí? Que es la curva dependiente de la MIC. Entonces, hay antibióticos que son dependientes de tiempo, ¿sí? Como todos los betalactámicos, es decir, yo necesito durante un tiempo prolongado tener el antibiótico a una concentración por arriba de la MIC, ¿sí? Es decir, de la concentración mínima inhibitoria. Y la otra parte de los antibióticos son dependientes de concentración. Yo necesito una bomba, una dosis muy alta de antibiótico, muy por arriba de la MIC, hasta llegar a una concentración máxima,
para poder eliminar la mayor parte de las bacterias. Y ejemplos de estos son las aminoglucósidos, daptomicina, fluoroquinolonas, metronidazol. Uno de los efectos benéficos de hacer esto es que tengo un efecto post-antibiótico, es decir, yo subo la dosis muy alta y el efecto me dura más horas. Es decir, antibiótico a cada rato, como en los beta-lactámicos. ¿Okay? Entonces, teniendo estas nociones básicas de farmacología, pues vamos a hablar un poquito acerca de los diferentes microorganismos que están relacionados a esta clasificación que se llama escape. El primero es Staph aureus, o Staphylococcus aureus, que esta es una de las pocas, de la poca información que hay a nivel mundial respecto a México. Es una revista brasileña del 2013, donde se publicó la prevalencia de diferentes hospitales en cuanto a Staphylococcus aureus oxaresistente. Y como podemos ver ahí, es algo pues variable a lo largo del tiempo, son pues varios años, del 2005 al 2010, pero en promedio está en un 30-40% de prevalencia de Staphylococcus aureus oxaresistente, ¿sí? Yo les puedo decir que en mi hospital la resistencia está en un 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 pacientes que se infectan, 40 tienen Staph aureus oxaresistente, ¿sí? En cuanto a resistencia que hablamos. Que aquí yo creo que también sería bueno, sobre todo para los médicos cirujanos, saber cómo está la resistencia para cuando hagan un procedimiento quirúrgico, pues si se tiene que cubrir o no se tiene que cubrir contra este microorganismo. Que lo más probable es que sí. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para este microorganismo? Y pensar nosotros en él, pues hay muchísimos que se han descrito. Hospitalizaciones recientes, obviamente uso de antibióticos, deportes de contacto, que esto es algo cada vez más frecuente, pacientes que son sanos y hacen halterofilia o practican fútbol, soccer o fútbol americano, tienen riesgo de Staphylococcus aureus oxaresistente. Militares, pacientes con alguna inmunosupresión como VIH o aquellos que usan drogas intravenosas. ¿Y cuáles son las opciones terapéuticas que existen en México para el tratamiento de estos microorganismos? Todas estas que están aquí: vancomicina, daptomicina, linezolid, tedizolid, tigecyclina y ceftarolina. ¿Okay? Saber la sensibilidad de este estafilococo es muy importante. ¿Por qué? Porque las bacteriemias, en el caso de este microorganismo, que son infecciones pues muy serias, una bacteria en la sangre por Staph aureus oxaresistente, es muy diferente a una bacteriemia por Staph aureus oxasensible. Hay mayor mortalidad, ¿sí? Se dice que hay 1.9 veces más de mortalidad y también tiene mayor posibilidad de hospitalizarse durante más tiempo y obviamente cuesta más dinero este tipo de microorganismos. Y es muy importante esto porque muchas veces cuando estamos tratando a un paciente, le hacemos un cultivo, en el caso, por ejemplo, de una bacteriemia, y sabemos que es un Staph aureus, y este es oxasensible, y lo tenemos en vancomicina, y no hacemos el cambio a un beta-lactámico, pues se ha visto ya también por mucho tiempo que si lo dejamos en vancomicina, al paciente no le va a ir bien. La bacteriemia dura más tiempo, ¿sí?, cuando lo tratamos con vancomicina que cuando lo tratamos con beta-lactámicos, en el caso de que sean oxasensibles, ¿sí? Entonces, recordar eso solamente pues para que también se lo lleven a casa. Si es oxasensible, hay que descalarlo, ¿ok? No se debe de quedar en banco, porque muchas veces nos da temor a nosotros, porque el paciente está grave, tiene aminas, entonces decimos, no, mejor lo dejamos igual, pero ya tenemos microorganismo y es un Staph aureus oxasensible, hay que cambiarlo porque al paciente le va mal y esto ya se ha demostrado en muchos estudios. Y ustedes, no sé si sepan, pero ¿cuál es la mediana de tiempo para que desaparezca la bacteriemia de un Staph aureus oxaresistente? Normalmente. Lo detectan hoy, le empiezan a tomar sus hemos de control para ver si negativizan. ¿Cuánto tiempo es el aproximado permisible? ¿2 días, 4, 7, 14? Muy bien, son 7 días. Okay, entonces no alarmarse. En un Staph aureus oxaresistente, bacteriemia por Staph aureus oxaresistente, tenemos 7 días en promedio para que se negativicen los hemocultivos. Okay, el paciente no está fallando al tratamiento, sino que es la evolución natural de la enfermedad. Obviamente hay que ver si tiene una endocarditis y el paciente está inestable, pues tal vez requiera tratamiento quirúrgico si es que tiene alguna indicación quirúrgica para endocarditis, ¿no? Etcétera. Pero no alarmarse por esto.
Y esto también se ha evaluado comparado con Staphylococcus oxasensible, y podemos ver aquí que en promedio un Staphylococcus aureus oxasensible es mucho más sensible obviamente a los antibióticos y por lo tanto los betalactámicos que le pegan mejor a este microorganismo pues hace que la carga bacteriana baje mucho más rápido y por lo tanto la bacteremia dure menos tiempo, a diferencia del oxa resistente. Pero si nosotros tenemos un paciente con bacteremia, con Staphylococcus oxa resistente al día 7, hay que tomar decisiones. Si la MIC de la banco es por debajo de 2, podríamos considerar, ¿sí?, cambio en el tratamiento, ¿sí? Perdón, no cambio en el tratamiento, pero si es igual o mayor a 2, como está en este caso, entonces hay que considerar cambio en el tratamiento, ¿sí?, retirarle la vancomicina. Otro de los fármacos, que en este caso es vancomicina, que es como el tratamiento de elección para una bacteremia por Staphylococcus, porque es un antibiótico bactericida, pues se han comparado con daptomicina, que es la otra opción que tenemos en el mercado para tratamiento de bacteremia, ¿sí? Este es un fármaco que ha demostrado pues no inferioridad en cuanto a la bacteremia causada por Staphylococcus oxa resistente, comparado con la terapia estándar, que en este caso es vancomicina. La daptomicina es útil en infecciones de piel y tejido blando, además de las bacteremias, ¿sí? Cura más rápida que la vancomicina también, ¿sí? Y también, pues bueno, como les decía, es útil en bacterias por Staphylococcus. Como ven ahí, pues no hay diferencias entre daptomicina a diferentes depuraciones renales. Al paciente, pues en general le va bien, no es un fármaco que nos preocupe demasiado en los pacientes que tienen falla renal. Sin embargo, este medicamento, la daptomicina, pues tiene una limitante. No lo podemos dar en qué pacientes o en qué padecimientos infecciosos. En neumonías. ¿Por qué? Porque el surfactante alveolar lo inactiva, ¿ok? Entonces, no es útil para neumonías. La siguiente opción es linezolid, que es una oxazolidinona. Este es bacteriostático por el efecto que tiene en cuanto a las unidades 50S. Tiene una vida media, pues, no tan baja, es de 5 a 7 horas. Y tiene una muy buena biodisponibilidad, ¿sí? Es decir, lo que se absorbe, pues, se absorbe en una muy buena cantidad. Penetra una buena parte de los tejidos. No requiere ajustes en pacientes que tienen falla renal o hepática. Pero ojo, este no es un fármaco adecuado para bacteremias. ¿Por qué? Porque no se ha aprobado para ello, ¿sí? O sea, por lo tanto, es útil para infecciones de tejido blando, porque penetra muy bien ahí, para hueso también, incluso también para neumonías, ¿ok? Otro de sus efectos benéficos es que tiene muy buena penetración al sistema nervioso central y que incluso en pacientes que tienen tuberculosis multiresistente es una de las opciones terapéuticas. Es inhibidor selectivo de la monoaminoxidasa y tiene efectos adversos como son pues, alteraciones en la médula ósea, en alguna de sus líneas celulares, y puede provocar también acidosis láctica. Comparado con vancomicina, también no ha demostrado inferioridad este antibiótico. Y otra de las oxazolidinonas que están recientemente incluidas aquí en el mercado es el tedizolid. Es bacteriostático para Staph aureus. Tiene una mayor potencia antimicrobiana en cuanto a la MIC, ¿sí? Y también cubre otro tipo de enterococos. Y lo único para lo que está aprobado este fármaco hasta el día de hoy por la FDA es para infecciones de piel y tejidos blandos. No se ha aprobado para ningún otro tipo de padecimiento, ¿sí? Entonces, utilizarlo en neumonías o en bacteremias, pues sería riesgoso porque no hay información para ello. Tiene obviamente es benéfico en cuanto a la reducción en el número de días terapéuticos para los pacientes. Se da solamente una sola dosis y tiene en teoría menos efectos mielosupresores, aunque aquí los estudios que se han realizado para su lanzamiento, pues los pacientes solamente recibieron 6 días comparados con los otros antibióticos y no hubo oportunidad de ver qué es lo que pasa en los pacientes cuando el fármaco se da durante más tiempo, y eso habrá que verlo en los estudios subsecuentes. Y no se recomienda en pacientes con neutropenia, obviamente porque puede provocar aplasia. La otra opción es la tigecyclina, que también es bacteriostático por su efecto de acción. Este antibiótico, además de tener efecto contra gram positivos, tiene también efecto contra gram negativos, como vamos a ver. Sin embargo, ojo, no tiene efecto contra muchos de los
bacterias que son causantes de infecciones nosocomiales como Pseudomonas, Proteus, Morganella. Su indicación también es infecciones de piel y tejidos blandos y también neumonías no graves y sepsis abdominal no grave, y no recomendado en infecciones graves como bacteremias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha demostrado en un estudio que puede relacionarse a mortalidad. Sin embargo, se han hecho ya algunas evaluaciones en cuanto a esta mortalidad y el uso de tigecyclina en un metaanálisis, que fue publicado el año pasado, donde pues bueno, la mortalidad no se demostró ampliamente en algunas características, si estaba combinado o como monoterapia, ¿sí? Su mortalidad, pues como vean, o sea, aparentemente a los 30 días es de 1.8, ¿sí? Significativo, pero cuando está combinado, por ejemplo, también se supone que pudiera haber un poco de mortalidad. Y cuando se combina este fármaco a dosis altas, que es otra de las cosas benéficas que se ha tratado de salvar de este medicamento, pues sobre todo para microorganismos multirogo resistentes, pues también se ha visto que pues, bueno, no tiene una mortalidad mayor. Es decir, podríamos utilizar este fármaco para las infecciones multiresistentes en pacientes que no tienen ninguna otra opción terapéutica, incluso a dosis altas. La otra opción que tenemos en el mercado para Staph aureus oxidorresistente es ceftarolina. Es una cefalosporina parenteral, es una cefalosporina de quinta generación y se une a estas PBPs, que son las proteínas fijadoras de penicilina. Tiene actividad también tanto gram positivos como gram negativos y su indicación al día de hoy es neumonía aquí en la comunidad y también infecciones de tejidos blandos. Es otra opción para Staph aureus. ¿Y cuáles son las nuevas moléculas que vienen en camino? Pues bueno, telavancina, oritavancina y dalbavancina. Estas son moléculas que actúan contra cocos gram positivos y una de las cosas benéficas es que se aplica una dosis hoy y me olvido de aplicarle otra dosis posteriormente. O sea, solamente una sola dosis y dura 7 días. ¿Ok? Incluso hay unas que pueden durar hasta 14 días. Es como el efecto benéfico de esto. Otro de los microorganismos complejos es Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y Klebsiella pneumoniae KPC. La prevalencia que se estima en México de estos microorganismos pues no es baja. Aproximadamente anualmente se cree que pueden causar hasta 41,000 muertes estos 3 microorganismos en México, y esto es un estimado porque no hay cifras reales en nuestro país. De estos 3 antibióticos, pues bueno, ¿cómo es que yo debo de elegir el mejor tratamiento para mi paciente? Pues bueno, la respuesta es entendiendo bien el antibiograma. Esta es una diapositiva donde les quisiera yo decir de una forma muy simple cómo entender las betalactamasas, ¿sí? Hay 2 clasificaciones, una que se llama Ambler y la Bush-Jacobi-Madeiros. La Ambler es una clasificación molecular, es decir, se buscan los genes, y la BJM es una fenotípica, es decir, yo veo en las placas cómo se expresa la resistencia. A grandes rasgos hay dos formas de dividirlas, ambas, las serina beta-lactamasas y las metalo-beta-lactamasas. ¿Por qué es importante entender esto ahora? ¿Por qué? Porque para un futuro, si nosotros no sabemos muy bien esto, nosotros no vamos a poder indicar los nuevos antibióticos que vienen para el tratamiento de las bacterias multiresistentes. ¿Cómo saber si una bacteria tiene bacilos gram negativos? Estoy hablando. ¿Alguna de estas resistencias? Pues bueno, estos son los tips. Si la antibiograma dice que es resistente a ceftazidima o cefotaxima o ceftriaxona, pues muy probablemente tiene resistencia a estos genes que pertenecen a las serinas beta-lactamasas. Si es resistente a cefoxitin, es muy probablemente que sea una AMP-C, ¿ok? Y esto es muy importante entenderlo para yo poder dar el antibiótico adecuado. Si es resistente a cefalotina, un bacilo gram negativo, o ampicilina, lo más probable es de que tenga una OXA, ¿ok? Y tenga pues familias de las serinas beta-lactamasas D. Y bien, las que son metalo-beta-lactamasas, que son estas enzimas que rompen a los carbapenémicos, pues bueno, están clasificadas como B en estas clasificaciones, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una Escherichia coli, que es resistente a ceftriaxona y por lo tanto no es un buen fármaco que le pegue, y por lo tanto el tratamiento
para este microorganismo, pues es un carbapenémico de preferencia, ¿sí? Y la forma en la que yo en el laboratorio voy a ver si es BLE es porque estas enzimas se inhiben por ácido clavulánico, tazobactam o sulbactam, ¿ok? Porque son beta-lactamasas. Entonces, estos son inhibidores beta-lactamasas y yo en el laboratorio fenotípicamente me puedo dar cuenta de que tienen esta enzima al inhibirla, ¿ok? Las otras son las AMC, que son presentan resistencia a penicilinas y cefalosporinas, pero estas no se inhiben por inhibidores de beta-lactamasas como las que acabamos de decir. Y la forma de identificarlas es porque tienen resistencia a cefoxitina en mi antibiograma. Así de simple. Y estas AMC son importantes porque cuando yo le doy a un paciente con una infección por un enterobacter o una Klebsiella, que son intrínsecamente, tienen estos genes AMC ceftriaxona, es decir, aunque el antibiograma me dice es sensible a ceftriaxona, yo le doy ceftriaxona, a lo largo del tiempo la bacteria empieza a expresar los genes de resistencia al estarse estimulando por este antibiótico y por lo tanto se hace resistente posteriormente a la ceftriaxona. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos que son intrínsecamente productores de AMC? Estos, que ese acrónimo es el que se utiliza, es CAMP. Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Acinetobacter, Morganella, Afnia, Providencia. A estos microorganismos, aunque me diga es sensible a cefalosporinas, no hay que darle cefalosporinas. Hay que irnos directo a un carbapenémico. ¿Ok? Y esto es un poco más complejo, que obviamente no vamos a ver a detalle, pero para que vean cómo la clasificación que les comento de Ambler, de Jacob y Madeiros, pues se ha ido creciendo. Hay ejemplos de los microorganismos, cómo pueden expresar estas resistencias y cuáles son las enzimas que generalmente expresan estas clasificaciones y cómo se pueden fenotípicamente descubrir estas enzimas en el laboratorio. No hay que saber esto para poder indicar los antibióticos, obviamente, pero sí tener estas dos partes de las diapositivas que les decía claras, ¿sí? Saber interpretar sobre todo la parte de su derecha en cuanto a bacilos gram negativos para saber indicar el antibiótico propio para el paciente. Entonces, poniendo esto en práctica y para que no sea un poco más aburrido esto, esta es una Escherichia coli de un líquido cefalorraquídeo, ¿okay? Es una infección grave, a nadie le gustaría tener un bacilo gram negativo en el cerebro, y es resistente a ampicilina, resistente a ampicilina sulbactam, resistente a cefazolina, ceftriaxona, cefepime y astrenam. Por lo tanto, ¿es BLE o no es BLE? Si es resistente a cefalosporinas de tercera generación, es BLE, ¿ok? Entonces, ya sabemos que lo que hay que dejarle, ¿qué? Un carbapenémico, ¿ok? Entonces, ¿qué esquema le dejarían ustedes? Meropenem 2 gramos IV cada 8 horas, imipenem 500 cada 6, ertapenem, ¿quién opina por la opción A? Ok, 2 personas. B, 2, erta, un poco más, tigeseclina, nadie, y ertapenem congenta. Bueno, okay. Bueno, la respuesta correcta es meropenem. ¿Por qué? Aquí entra esta parte de que, además de que hay que saber el antibiograma, y ya sabemos que hay que utilizar un carbapenémico, ¿cuál? ¿No? ¿Cuál es el que tiene mejor efecto de penetración al sistema nervioso central? Pues el meropenem es el que tiene mejor penetración, ¿ok? Y a dosis dobles. El ertapenem no penetra, y el imipenem sí penetra, pero ¿cuál es su efecto adverso? Convulsiones. Como necesitamos dosis muy altas, los pacientes pueden convulsionar, ¿ok? Y ahí están otras opciones terapéuticas también de los antibióticos que tienen buena penetración al sistema nervioso central. Ahora, de los carbapenémicos, ya que tomamos este ejemplo, pues bueno, algo que también ha sido muy en boga para evitar la resistencia y también para tratar la resistencia de los microorganismos son las dosis en infusión continua, ¿sí? O en infusión extendida. Esto se ha utilizado, como ya sabemos, los carbapenémicos, al ser beta-lactámicos, necesitamos una infusión pues para que tenga un tiempo adecuado por arriba de la MIC. Entonces, se ha visto que para infecciones graves en pacientes en terapias intensivas
o bien bacteremias o infecciones del sistema nervioso central, pues hay que optimizar esto y no arriesgarnos para tener una dosis adecuada siempre por arriba de la MIC durante mucho tiempo. Y para eso se han utilizado estas infusiones continuas o extendidas. ¿Cuál de las dos es mejor? Es decir, ponerle toda la dosis que le toca al paciente durante 24 horas en infusión, o bien para 3 horas o 4 horas, como en algunos fármacos. Cualquiera de las dos es adecuada, ¿sí? Donde hay más experiencia es en infusión para 3 o 4 horas, ¿sí? Entonces, hoy por hoy es lo que se recomienda, sobre todo para pacientes con infecciones graves, ¿sí? O con microorganismos multiresistentes. ¿Hay información de todos los antibióticos para este tipo de procedimiento? No, desafortunadamente. Entonces, hay mucho para piperacilina, tazobactam y para meropenem, pero para los demás todavía falta mucha información. Otro ejemplo, una Acinetobacter baumannii en biopsia de piel, ¿sí? Como ve el recuadro ahí, pues es resistente a una gran cantidad de antibióticos, o sea, es extremadamente resistente y es sensible a ampicilina, sulbactam y a tigecyclina, ¿ok? Entonces, biopsia de piel, que yo veo mucho de esto, por eso es que les traigo un ejemplo de esto, en quemados. ¿Qué esquema le dejaría a qué dosis? Acineto, biopsia de piel, sensible solo a 2 antibióticos. ¿Meropenem sería buena opción en él? Pues no, ¿verdad? Porque es resistente. Ampicilbactam podría ser. Ertapenem tampoco, porque intrínsecamente el ertapenem, aparte, no le pega a la Acinetobacter. Tigecyclina podría ser una muy buena opción. Y colistina. También podríamos utilizarlo, no viene ahí la susceptibilidad a colistina en el antibiograma, entonces no sabemos, pero podría utilizarse. Sin embargo, como ya tenemos opciones a las que sí sabemos que es sensible, pues irnos por una para nuestro paciente que tengamos ahí información. Cualquiera de las dos, ampicilina o tigecyclina, podría ser factible. Sin embargo, la dosis de ampicilina a este paciente, o sea, le tocarían unas dosis muy altas, ¿sí? Y en México es muy complejo conseguirla, sobre todo en ámpulas para administración intravenosa, y por lo tanto, la tigecyclina considero yo que sería una muy buena opción, ¿sí? Otro ejemplo, Klebsiella pneumoniae en un lavado broncoalveolar. Entonces, esta es ertapenem resistente, ahí está un poquito imbrincado, y meropenem resistente, ¿ok? Entonces, por lo tanto, es una bacteria que tiene resistencia pues muy alta. Podemos decir que es una KPC probable. Entonces, a estos microorganismos pues hay que ir con todo, ¿ok? Entonces, ¿qué esquema le dejarían y a qué dosis? Meropenem, 1 gramo cada 8 horas más amicacina, ampicilina con sulbactam, erta más piptazo, tigecyclina 100 miligramos cada 24, o colisina y meropenem. ¿Es una infección grave o no grave? Grave, ¿no? Es una neumonía y un microorganismo multiresistente. Entonces, ¿quién se iría por antibióticos combinados? Ok, yo también. Y que tuvieran buena penetración a pulmón. Pues yo también, no, ahí está nuestro problema. Entonces, la opción aquí que más conveniente, o sea, que se recomienda para una KPC, que esto es probablemente algo que vamos a estar viendo a lo largo del tiempo en los próximos años, desafortunadamente, porque cada vez es más frecuente tenerlas, las KPCs, las que son resistentes a carbapenémicos, es fármacos combinados para el tratamiento de nuestro paciente. En este caso, lo que se recomienda es colistimetato más meropenem a dosis altas, ¿ok? Aunque sea resistente a meropenem. Aquí el efecto sería que las bacterias que llegaran a sobrevivir por el efecto de la colistina, el meropenem las tendría que inhibir, ¿ok? Este otro ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, un absceso abdominal, que es, no vienen recuadros en rojo, pero es prácticamente resistente a todo excepto a gentamicina, pero obviamente gentamicina en este paciente, ¿vendría al caso o no vendría al caso?
Pues no, o sea, los aminoglucósidos no penetran en los abscesos, entonces por lo tanto no sería una buena opción terapéutica. Y entonces habría que buscar qué otra opción terapéutica habría. Como ustedes son muy ávidos y les encanta ir al laboratorio de microbiología, pues le piden al químico que busque cuáles son el mecanismo de resistencia de esta pseudomonas a los carbapenémicos y les dice que no son productoras de metal o beta-lactamasas, ¿sí? Es decir, son resistentes a carbapenémicos, pero posiblemente porque tiene porinas. Las porinas son unas moléculas que hacen que el fármaco penetre a la membrana, al espacio periplásmico y lo saque. Entonces, aunque llegue a posiblemente afectar a la bacteria, pues la bacteria es muy inteligente y lo saca, ¿ok? O es una bomba. Entonces, muy probablemente resistente a los carbapenémicos por este efecto, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, esta es pregunta para infectólogo, ¿qué esquema le dejaría, qué dosis? Y esto se las traje porque lo vamos a empezar a ver a partir de este año, ¿ok? Meropenem 2 gramos cada 8 horas por 3 horas, ya sabemos que es resistente, entonces solito no podría ser una muy buena opción. Ceftazidima con avibactam cada 8 horas más metronidazol. Ertapenem 1 gramo cada 24 horas, pues no le pega a las pseudomonas. Tigesiclina 50 miligramos IV cada 12 horas, no le pega a pseudomonas en la tigesiclina. Colistina cada 12 horas para 2 horas. Bueno, la respuesta correcta es la B, ¿sí? Ceftazidima avibactam es uno de los nuevos fármacos que vienen a México para este tipo de infecciones, ¿sí? Para las infecciones por gram negativos que son resistentes a carbapenémicos, pero que no tienen efecto por las metal o beta-lactamasas, ¿ok? Entonces, esas son las cositas que hay que saber, hay que pedir en el laboratorio que se empiecen a identificar para que yo tenga certeza de que el antibiótico que yo le estoy dando a mi paciente sea adecuado, ¿ok? En este caso, por ejemplo, colistina 150 miligramos IV cada 12 horas para 2 horas, ¿es correcto? Los que utilizamos colistina frecuentemente, ¿para cuánto tiempo se indica? No se debe indicar durante mucho tiempo, tiene que ser 30 minutos. Si se indica por más tiempo, el fármaco se inactiva. Entonces, ojo, tener en cuenta eso también. Entonces, ceftavibactam es un beta-lactámico, es una cefalosporina con inhibidor de beta-lactamasa que inhibe BLES más beta-lactamasas Ambler A, C y D, ¿ok? No para metal o beta-lactamasas y tiene actividad para enterobacterias y pseudomonas. Y este fármaco, siempre que se dé para una sepsis abdominal, hay que agregarle metronidazol porque no tiene efecto contra anaerobios, ¿ok? Y también se ha probado, aparte de sepsis abdominal, ya para infecciones de vías urinarias. Entonces es una muy buena opción para ciertas infecciones por algunos microorganismos, como acabamos de ver un ejemplo, ¿ok? Y los fármacos de salvamento, uno de ellos es el colistimetato o colisina, ¿sí? Que como viene en el ámpula es colistimetato de sodio y en cuanto lo pasamos a solución salina empieza a formarse colistina. Entonces, este paso a la solución salina hace que no dure mucho tiempo el fármaco actuando y por lo tanto se tiene que pasar rápido en infusión. La forma en la que actúa la colisina es pues uniéndose a los iones que están en la membrana de los bacilos gram negativos y produce un efecto osmótico. Una de las cosas importantes de algunos fármacos, en este caso como colistimetato, es que necesitan una dosis de carga. Este es un estudio farmacocinético de cómo a lo largo del tiempo, ¿sí? La colistina, pues los pacientes que se dieron la primera dosis tenían una concentración muy baja y hasta el cuarto día unos pacientes llegaron a tener una concentración por arriba de la MIC y hubo otros que incluso al cuarto día todavía estaba su concentración muy baja. Por lo tanto, se recomienda en este fármaco y en otros, como es el caso de la vancomicina, dar dosis de carga. ¿Sí? Aquí está el caso de la vancomicina, que se recomienda siempre en las infecciones graves dar una dosis de carga de acuerdo al peso del paciente. Y otras opciones terapéuticas que ustedes también pueden buscar en internet o leer artículos son tigesiclina dobles dosis para multidrogo resistentes, fosfomicina dosis altas intravenosa, que también se utiliza mucho sobre todo en Europa, o nitrofurantoína, ¿sí? Que es un fármaco que utilizamos todos y es una opción terapéutica para infecciones de vías urinarias, ¿sí? Y a veces no nos recordamos de esto. O bien doble carbapenémico, esto es algo muy interesante.
Algunas bacterias, cuando damos ertapenem y meropenem, y no es una práctica que yo les recomiendo, o sea, esto es salvamento cuando ya no hay, de plano no hay otra cosa, ¿no? Algunos pacientes, las bacterias se bloquean con el carbapenémico, algunas de las enzimas que lo inhiben, entonces estas enzimas se saturan con el carbapenémico 1 y pueden tener efecto el carbapenémico 2, ¿sí? Entonces, ese otro carbapenémico es el que en realidad estaría haciendo un efecto bactericida. Lo que se ha descrito en algunos reportes, porque tampoco hay ensayos clínicos, es ERTA y MERO. O bien triples esquemas, que es lo que antes hacíamos, ¿no? ERTA y MERO. Pero no es algo que se recomiende, ¿ok? Es algo como salvamento. O triples esquemas, como Cipro, Rifa, quinolona, perdón, alguna otra quinolona, aminoglucósidos, que es lo que antes se hacía cuando no había fármacos como los actuales. Y estos son algunos de los fármacos que vienen en camino, ¿sí? Que están, pues en algunos años ya los verán también en el mercado. Imipenem, Relebactam, o sea, son carbapenémicos que vienen combinados con un inhibidor de beta-lactamasas, ceftarolina avibactam, viapenem, ceftolozane tazobactam, astronama avibactam, solitromicina, ¿sí? Pero para indicar estos fármacos, les digo, hay que entender bien el antibiograma para saber cuál es el que más le conviene a mi paciente. Y ya casi para terminar, el descubrimiento de los antibióticos a lo largo de la historia pues ha originado muchos premios Nobel. Y no olvidar que muchos de los metabolitos que están en el mercado pues también tienen actividad antibacteriana. Por ejemplo, ciprofloxacina o antiviral. Ciprofloxacina en realidad se buscó como un fármaco antiviral, ¿sí? Y se encontró que tiene más potencia antibacteriana. La doxorubicina es un fármaco que se buscó como actividad antiviral y ahora actualmente se utiliza para otras cosas, como antineoplásico. Los antitumorales, mitomicina, pirobicina, doxo, etcétera, todos estos fueron fármacos que se originaron como antibacterianos, ¿ok? Y que acabaron actualmente en otra línea. Otros metabolitos inmunosupresores como ciclosporina, tacrolimus también tienen actividad antibacteriana, o incluso cardiovasculares, como por ejemplo lovastatina, pravastatina, simvastatina, son fármacos que tienen actividad antibacteriana. Y por si ustedes no lo sabían, las estatinas, o sea, este es un estudio donde se evaluaron cepas de Staphylococcus oxaresistente y oxasensible y tienen efecto las estatinas, en este caso simvastatina y fluvastatina, contra estos bacterias, ¿sí? Entonces, no les vaya a ser, pues tal vez muy ilógico en algunos años indicar estatinas a dosis altas para el tratamiento de infecciones por multidrogoresistentes, porque se nos están acabando opciones, ¿sí? Y este es un caso de una publicación que tuvimos con la UNAM, donde se utilizó mitomicina C, que es un antineoplásico, para Acinetobacter baumannii multidrogoresistente en un modelo de una larva que se llama gemela. Y esta larva, cuando se inoculó Acinetobacter baumannii y posteriormente mitomicina C, pues se vio que tiene mucho más resistencia, más sobrevivencia que las que no se les dio nada, ¿sí? Entonces, ojo, muy probablemente si seguimos en esta pauta de no obtener fármacos para el tratamiento de estas infecciones, pues vayamos a tener que utilizar pues cosas así tan abigarradas como esto, ¿ok? Y bueno, estas son las pequeñas conclusiones. Recuerden que la multiresistencia es cada vez más frecuente. Hay que corroborarla con la susceptibilidad, de acuerdo a estos mix que les comento, pues para saber que lo que ellos me están reportando en realidad es algo verdadero y dar mi antibiótico adecuado. Y hay que conocer cuáles son las opciones terapéuticas guiadas respecto a lo que mi paciente tiene. Y generalmente las combinaciones antibióticas para las multidrogoresistencias es lo que se recomienda, ¿ok? Dar fármacos monoterápicos para una bacteria multiresistente no es lo más adecuado. Hay que combinarlo y sobre todo en infecciones serias. Y hay que conocer pues, los parámetros de PK/PD de nuestros antibióticos para también ofrecerle al paciente el mejor rendimiento. Y pues bueno, la resistencia antimicrobiana pues está en nuestras manos de acuerdo a un adecuado y juicioso uso de los antibióticos. Y pues eso es todo. Permítanme prender la luz. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Respecto a el primer comentario, o sea, es muy cierto que cuando nos hablan a los infectólogos, muchas veces es porque
sea, ya les dieron varias cosas y el paciente no responde, o bien porque quieren empezar un tratamiento adecuado también, ese es, aunque en el menor de los casos, ¿no? Es muy sano que uno quiera esperar un antibiograma, digo, es lo recomendable, pero si el paciente está grave, a veces esperarte pones en riesgo al paciente. Por eso es que en las terapias intensivas a veces pues, se recomiendan dar antibióticos de amplio espectro, pero siempre y cuando tú sepas cuál es la flora que está en ese sitio, ¿no? Si tu flora es de un 10% de Staphylococcus aureus resistente, pues cuál es la justificación de cubrir siempre a los pacientes contra este microorganismo. Pero si es de un 60, obvio ahí sí no hay vuelta atrás, hay que cubrirlo, ¿no? O sea, es en el caso de las terapias intensivas. Hay que conocer bien cuál es la flora de ese sitio. Si el paciente viene en la comunidad, o sea, y dejarle, no sé, meropenem a una neumonía aquí en la comunidad, ahí creo que también es una exageración, ¿no? O sea, de acuerdo a los microorganismos causantes de las enfermedades infecciosas, pues hay que dirigir el antibiótico. Si el paciente ya venía tomando una cefalosporina, por ejemplo, o una quinolona, y sobre eso el paciente sigue con fiebre, entonces ahí es otro panorama, ¿no? O bien tiene una resistencia o es otro microorganismo el que le está causando el problema, ¿no? ¿Sí? A ver, nada más, perdón. Bueno, y respecto a la segunda, o sea, es deber del hospital informar cuál es la prevalencia de la resistencia a los microorganismos, ¿sí? Entonces, si acaso no se hace, hay que solicitarlo. Bueno, nada más quiero decir que en los casos de los pacientes críticos, cuando se hace el diagnóstico de sepsis, la mortalidad y morbilidad va directamente proporcional a lo que te tardes en iniciar el antibiótico. De tal manera que el antibiograma, si bien hay que hacer toma de cultivos y demás, no hay que esperar para iniciar un antibiótico y ahí nos vamos contra los gérmenes que habitualmente encontramos en ciertas patologías. De hecho, este ordenamiento de que en cuanto más horas te tardes, mayor mortalidad, ha hecho que se estén empezando a desarrollar técnicas de identificación molecular y de DNA con unos nombres y siglas medio extrañas, que no me las aprendí en memoria, pero que seguramente pronto estarán o en el momento que sean costeables para iniciar más específicamente. Pruebas que algunas están orientadas para identificar un organismo específico y algunas que pueden identificar varios microorganismos, quien les interese o no sé si el el doctor problema no es quieras tanto es mencionar. dejarlo, sino más bien retirarlo. O sea, ese es el mayor problema. O sea, cuando yo empiezo un fármaco de amplio espectro, o sea, ¿en qué momento lo retiro? Entonces, ahí sí con los cultivos, ya que salgan, puedo hacer ese paso, ¿no? Entonces, en los pacientes críticos, nada más creo que quede claro que es más importante iniciarlo prontamente con las gérmenes que en ciertas patologías y luego ya retirarlo cuando se tenga un antibiograma. No esté orientado el uso de antibióticos, porque no puedes empezar con 5 antibióticos porque estés de las intensivas y no tienes una. Con los necesarios. De acuerdo al síndrome infeccioso. ¿Sí? Bueno, es que una sepsis grave va a empezar con un antibiótico. Digo, hay monoterapias, pero bueno. Sí. O sea, hay que dirigirlo al síndrome infeccioso, ¿no? Doctor Portela. Estrategias no basadas en antibióticos para combatir este problema, porque yo creo que vas a necesitar más de una estrategia, ¿no? Pues lo que se recomienda mundialmente, lavado de manos, protección de los pacientes con medidas de contacto. En aquellos que tienen ya identificado un microorganismo multirogo resistente, pues hay que protegernos y no pasarlos a otros pacientes, ¿no? Esas son dos de las principales estrategias. Y obviamente, si hay un absceso, pues hay que drenarlo, ¿no? No tratarlo con antibióticos, ¿no? Absceso que supura, se cura. Sí, doctor. En la infusión de antibióticos, además del meropenem, ¿qué otro antibiótico se puede pasar en infusión? Y meropenem es por 4 horas. ¿Ha aumentado los efectos adversos o la intolerancia? No. O sea, en cuanto a efectos adversos, la verdad es que no se ha observado mayor presencia de efectos adversos. De los otros fármacos, o sea, es penicilina, que se ha utilizado demasiado, penicilina común y corriente. Cefalosporinas es ceftazidima y ceftriaxona, y piperacilina tazobactam. Sí, quiero. Depende, por ejemplo, meropenem son de 3 a 4 horas lo que se recomienda, ¿no? Ceftriaxona se recomienda a veces para infecciones graves 3 horas, ceftazidima también 3 horas. Piperacilina 4 horas.
Nada más quiero mencionar para los jóvenes que esto de la infusión continua, hace más o menos unos 30 años, ¿verdad, doctor Álvarez Tostado? Que la utilizábamos para infusión continua en algunos antibióticos de lo que entonces teníamos. Entonces, muchas cosas se están retomando que hacíamos pues prácticamente empíricamente, ¿no? Pero bueno, no con los esquemas modernos de 2-3 horas, y en fin, algunos otros. Pero déjeme darle la palabra primero al doctor Enrique García. Primero, agradecer tu plática, me pareció muy educativa e ilustrativa de muchos Gracias. conceptos que a veces se nos van. Y como duda, quisiera saber, ¿el resistoma es evolutivo? Y de todos los factores que se mencionaron para este incremento en la resistencia, ¿cuál tú crees que sería el que está predominando? O sea, si es evolutivo, tal vez es un poco difícil de responderle que sí. O sea, muy probablemente algunas bacterias a lo largo del tiempo, por el quorum sensing, que es la forma en la que se comunican las bacterias, podrían haber adoptado resistencia de alguna otra, ¿sí? Plasmídica, y que posteriormente se introdujo al cromosoma bacteriano y se quedó ahí. O sea, yo creo que sí es algo evolutivo, pero ver eso, o sea, de 2 años o 10 años o 20 años para atrás, en un corto tiempo, pues me refiero, es algo complejo de que yo le pueda decir sí. O sea, yo creo que son miles de años los que han tenido que pasar para que una bacteria se vaya siendo resistente desde el punto de vista intrínseco, ¿sí? Y de los factores que pueden estar asociados a esto, o sea, es esta comunicación que le digo, o sea, si una bacteria está en una comunidad bacteriana, que es generalmente como se encuentran las bacterias en todas las floras, y se exponen a metabolitos pequeños antimicrobianos de alguna otra bacteria, eso hace que puedan hacer resistencia a alguna molécula antibiótica, ¿sí? O sea, muchos de los antibióticos que se identificaron en un principio fueron identificados en bacterias, ¿no? Actinomyces ha dado muchos, Streptomyces ha dado muchas moléculas antibióticas que per se ellos las sintetizan para controlar la colonia bacteriana donde habitan. Entonces, esto hace que evolutivamente este contacto entre las bacterias pues pueda ser en un futuro resistente a alguna otra, ¿no? Sí, pero una cosa cotidiana es el uso de antibióticos a dosis bajas o por tiempo inadecuado, ese contacto, dígase por ejemplo en el caso de las neumonías o el neumococo invasivo, Exacto. en que los pediatras pueden usar a veces, no todos, no los de aquí, para que no me vaya a echar ahorita encima a todo el mundo, pero algunos pediatras que por ahí, que dan antibióticos ante cualquier síntoma, y sobre todo para vías aéreas de antibióticos que los dan nada más por 1, 2, 3 dosis o lo que sea, eso causa resistencia, por ejemplo, en neumococo, y va escogiendo neumococos para posterior producir en los adultos neumonías, pues, neumonías de tipo invasivo. ¿Quién iba? Me ha dado, perdón, ahorita te doy la palabra. Entre los antibióticos que mencionaste de acción, de infusión, no mencionaste la amicacina. Ahorita hay tendencia de tratar de usarla en más tiempo, en base más bien como para proteger el riñón. ¿Qué tanto tiene esta dosis así extendida? La amicacina es un fármaco dependiente de concentración. Entonces, lo más importante es dar una sola dosis en bolo. En bolo. No se recomienda darla en infusión. O sea, lo que no se recomienda es estar dando amicacina a varias, o sea, exacto. No, solamente un bolo, o sea, en 30 minutos máximo y ya. Ujú. Doctor. Muchas felicidades por la presentación, Gracias. la verdad es que muy interesante y además actualizada. Hay una inquietud que ha llegado a presentarse. Muchos pacientes utilizan antimicrobianos durante un tiempo prolongado, por lo menos 7 días, 10, 15, a veces más tiempo. ¿Qué tan conveniente sería, a manera de prevenir alguna reacción alérgica, que cuando alguien la presenta, se cuenta con muy poco tiempo para salvarles la vida incluso, de administrarles, previo a la administración o aplicación de un antimicrobiano, darles un antihistamínico o algún medicamento que evitara esa reacción alérgica, sobre todo en pacientes que se utilizan antimicrobianos a largo plazo, porque no son tan inocuos, ¿no? También tienen sus efectos secundarios y cuando se despierta una reacción alérgica severa, se cuenta con poco tiempo para evitar algo fatal. ¿Qué prudente sería y si es así, qué podríamos utilizar? Lo que se recomienda, si un paciente empieza a presentar alguna reacción dermatológica, que son de las menores, pues,
y si vamos subiendo en orden de gravedad, ¿no? Angioedema o broncoespasmo, o sea, hay que suspender inmediatamente el fármaco y no enmascarar con antihistamínicos. O sea, si nosotros le damos al paciente un antihistamínico, no podríamos ver si en realidad puede ponerse grave o no, ¿no? Entonces perdemos ahí esa ventana de tiempo en que el paciente lo podamos beneficiar suspendiendo el fármaco, ¿no? Entonces, son muy contados los fármacos que se recomienda dar algún antihistamínico, no como protector de anafilaxia, sino más bien como efectos adversos. Un caso de ellos es la anfotericina B de desoxicolato, que da mucha reacción cuando se ministra, entonces ahí se recomienda dar un antihistamínico, pero por la liberación que genera el fármaco, no porque sea alergia, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Uso de estatinas en forma crónica, que generalmente se da por años, ¿está generando resistencia? Es una buena pregunta, aún no se sabe. Yo supongo que de alguna forma va a ser algún efecto, ¿no? La dosis que se da en realidad es muy baja, ¿no? Aunque sean 40, 80 miligramos, en realidad es una dosis baja antibacteriana, ¿no? O sea, las dosis bacterianas son mucho más altas. Pero de seguro en la flora le ha de pegar algunos microorganismos, pero esa es una de las cosas que hay que evaluar posteriormente. O sea, sí, o te mueres de la infección o de una radiomiolisis, quién sabe que sea mejor. Pero bueno, las estatinas están casi como la aspirina, ¿no? Ya están usándose para todo. Para todo. Doctor Cabrera. Y nada más quizá hacer un poquito, porque el doctor Portela preguntó sobre si hay algún otros métodos para poderla prevenir. Y ahora, a partir del 5 de mayo, que fue el Día Mundial Lavado de manos. del lavado de manos, la OMS sacó varios datos que creo que son muy importantes. Entre el 30 y el 50% de las infecciones nosocomiales podría ser evitado con lavado de manos. Y aquí en el hospital, la única que pega con buenos apegos al lavado de manos, el único que lo hace es la enfermera. Después de ahí los más pegaditos, los residentes, ¿no? Y los médicos son de los que menos apego tienen, ¿eh? No digo que estén muy por debajo, pero sí son de los que menos apegos tenemos, pues, para poderlo hacer. Y yo creo que eso es importante a la hora de poderlo hacer. Y la otra del doctor Rodríguez Weber, que nos decía sobre la sensibilidad en microbiología, entrando, hay un póster donde se pegan los datos de resistencia a los microorganismos y se cambia en general cada 6 meses, más o menos. Por cierto, ya se ha ido encontrando en algunos gérmenes resistencia a la clorhexidina, ¿eh? Entonces, acordémonos que los gérmenes son seres vivos que se están defendiendo de ser exterminados como cualquier ser humano. ¿Alguna pregunta más que quieran? Sí, doctor Peñalosa. Esta es una sesión de adultos, doctor Peñalosa. Es que me llegó lo de los pediatras, pero... Pues no sé pero si ¿qué voy a crees? poder responderle, ¿eh? Pero ¿qué crees? Que tienes razón. Tienes razón. La ceftriaxona se usa para todo, caray. Es más, eso de que el Rosefin a todo le pone fin, es algo terrible. Eso es un anuncio comercial y Pfizer se va a enojar, ¿eh? Es algo terrible, pero creo que los cirujanos nos ganan. Y sobre todo hay una cosa ahí medio profiláctica, en que pues ya nada más usan cefotaxima o qué, ¿cómo? Cefalotina, el Keflin, para todo. Y la otra cosa es que da la impresión de que los virus no los pelamos y esos también son multidrogoresistentes, ¿verdad? Sí, así es. Gracias. No los mencioné porque era una plática de resistencia bacteriana, pero efectivamente. Pero la próxima que va a dar, vamos a tocar ese punto, ¿verdad, doctor? Así es. Bueno, ¿alguna pregunta más? Doctor Bonín, te veo muy inquieto. ¿No? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Ahora, lo que decía el doctor, una cuestión es la prevención. Y en efecto, la recomendación dar ese para la propuesta de primera o de segunda. No de tercera, pese a que la propuesta de tercera, como los explica, es el antibiótico más usado en México y en este hospital también. ¿Sí? Entonces, creo que, pero sí, la indicación es dar de ese tipo. Y creo que también hay que quedarnos quizá, el comentario del doctor es importante, la clorhexidina, pero hoy por hoy sigue siendo el más recomendado para preparar piel
en cuestiones quirúrgicas. Sí, estoy de acuerdo. Pero Oye, lo que les quiero hacer pensar es que una cosa que usábamos, que como el 100% prácticamente, ya hay resistencias en algunas cepas de ciertos microorganismos. Entonces, hay que usarlo bien. O sea, si le van a untar, úntenle bien, ¿no? Si le van a dar una tabletita cada 24 horas, como si tienen que dar cada 8 horas de otra cosa, pues dénsela bien o en forma adecuada. Esa es mi insistencia, que son seres vivos. Enrique, Sí, dime. aquí como dijo el doctor Peñalosa, me llegó la edad. Hace 50 años, 40 años, no teníamos este tipo de problemas nosocomiales. Lo que usted mencionaba, doctor, el cirujano tenía la obligación de lavarse desde el tercio medio del brazo hasta el extremo distal durante 10 minutos. Y no entraba con botas con las que se bajaba del metro. Y no entraba con quirófano, con uniforme quirófano, llegando del aeropuerto. Y ahora todo eso lo vemos. Y a eso le agregamos todo el equipo de tecnología de avanzada, muy bueno. Tiempos pasados nunca han sido mejores. El grado de contaminación es muy alto. Lo que mencionó el doctor Portela, el doctor también, yo creo que es mejor prever y no tener estos cuadros fatales que estamos viviendo en todos los hospitales, no exclusivamente en este, porque ya no hay la metodología, no se lleva a cabo la prevención y esto es el resultado que estamos viendo. ¿Alguna pregunta más o comentario que quieran hacer? Bueno, si no, como siempre, las gracias a Laboratorios Pfizer y al doctor Franco Sendejas. Gracias, nos vemos la próxima.